A continuación, presentamos el trabajo intitulado Competencias digitales para profesores de francés como lengua extranjera, FLE en Venezuela, realizado por los profesores Ana Carolina Pacheco Millán, autora principal de este trabajo, adscrita al CRINCEF del Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes, ULA, en Trujillo, Venezuela. Y Ebert Elías Lobo Sosa, quien les habla. Actualmente me desempeño como profesor visitante en el Instituto de Educación de la Universidade Federal do Rio Grande, en Brasil. Este trabajo es una propuesta para discutir la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza del francés como lengua extranjera en el contexto educativo venezolano. La apropiación de las TIC por parte de los profesores de francés como lengua extranjera es un tema que está en el centro del rediseño curricular y que hace que la transformación de los sistemas educativos nacionales sea particularmente urgente. La mayoría de los docentes notan la multiplicidad de aspectos que deben integrarse y consideran que no tienen el nivel requerido, en particular la apropiación de aplicaciones y software educativo. También hay una falta de habilidades en el uso de las TIC y la capacidad de producción de recursos educativos digitales sigue siendo muy limitada. Por tanto, nos pareció legítimo cuestionarnos sobre la realidad del desarrollo de las competencias de los docentes en TIC y su apropiación de técnicas básicas que les permitan integrar estas tecnologías en sus prácticas docentes para identificar las necesidades y proponer un plan de formación necesario. Venezuela atraviesa una aguda y profunda crisis, calificada por diferentes organismos internacionales como la OEA y ACNUR como una emergencia humanitaria compleja. Esta crisis que padece Venezuela ha provocado la emigración hasta ahora de más de 5 millones de venezolanos, obligados a abandonar el país por razones políticas, socioeconómicas y de supervivencia, lo que significa que el 12% de la población total del país, según datos de los gobiernos receptores, han emigrado, lo que representa una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo en los últimos tiempos. Toda la sociedad venezolana ha sido víctima de sus devastadores efectos y la educación, por supuesto, no es una excepción. Miles de docentes y alumnos han abandonado el país y con ello las aulas para emigrar o para dedicarse a otra actividad que le permita sobrevivir, dejando en las escuelas y en las universidades a quienes en medio de tantas calamidades y de tantas dificultades aún luchan por educarse y capacitarse en un entorno con condiciones educativas muy desfavorables. La Universidad de los Andes de Venezuela es una universidad pública y autónoma, con 235 años de existencia. Funciona en 3 núcleos ubicados en las ciudades de Mérida, San Cristóbal en el estado Táchira y Trujillo. Acoge estudiantes de muy diferentes estratos que vienen de todo el país a formarse en diversos campos, desde la ingeniería, las ciencias de la salud, ciencias del agro, ciencias naturales y matemáticas, derecho, ciencias políticas, administración y ciencias económicas y, por supuesto, en educación en todas las áreas.
En este último campo se encuentra el curso de licenciatura en educación, mención en lenguas extranjeras, francés, inglés y español, que se dicta en la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel, en el estado Trujillo. Debido a la creciente deserción de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios, resultó cada vez más difícil aplicar los programas educativos vigentes desde 1995, que son totalmente presenciales. Los docentes formadores y en proceso de formación de lenguas extranjeras, que aún se empeñan en seguir adelante, tienen que enfrentar múltiples problemas de transporte, alimentación, luz, internet, agua, entre otros, que impiden el pleno cumplimiento de su labor profesional, en el caso de los profesores, y de asistencia permanente a las actividades de aprendizaje en el campus universitario, en el caso de los estudiantes. Todo esto ocurría ya antes de la suspensión de actividades debido a la pandemia, perdón, y el consecuente estado de emergencia que se crea, como ilustra pues la figura que está aquí. Como se ven, muchísimos pupitres, muchísimos escritorios de estudiantes totalmente vacíos. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa la tecnología digital en la universidad, particularmente en el área de francés? La Universidad de los Andes se vio obligada a admitir las innovaciones tecnológicas como parte del desarrollo de las disciplinas presenciales, aunque esto en principio no representaba la introducción de una modalidad diferente a la presencial, ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista formal. No se trataba de una innovación educativa con soporte digital que estableciera como necesaria y obligatoria el uso de herramientas digitales para aprender a crear y manejar secuencias pedagógicas. Pero hace unos años la ULA empezó a trabajar con plataformas digitales colaborativas, en particular con Moodle, en determinados campos y en determinadas áreas, pero su uso continuaba siendo opcional y verdaderamente muy marginal. La mayoría de los profesores no hizo ningún esfuerzo para el manejo, el uso y la creación de fuentes digitales para que esto se convirtiera en un medio de enseñanza y aprendizaje efectivo a través de las plataformas Moodle. En la Universidad de los Andes, en el núcleo, se cuenta, sin embargo, se tiene una sala de computación con ordenadores y conexiones de Wi-Fi permanente a través de una red institucional denominada Red ULA, que es administrada por el CEIDIS, que es la Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia. Además, esta red pues tiene puntos de conexión en todos los predios universitarios y eso permite que profesores y estudiantes tuvieran la posibilidad de conectarse a la red. Esta es una ventaja que se tiene con la cual se cuenta. Sin embargo, es necesario mejorar, obviamente, la velocidad de conexión, el ancho de banda y la calidad de los equipos, la actualización de los equipos, para lo cual pues será necesario un conjunto de políticas, de iniciativas institucionales que lo permitan. Ahora bien, sobre el problema. El problema se centra básicamente en tres aspectos. En primer lugar, la falta de habilidades digitales entre los profesores de francés como lengua extranjera es seguramente debido a, en primer lugar, la resistencia a las innovaciones tecnológicas, poca motivación al logro, es decir, ese esfuerzo no es retribuido de ninguna manera, y falta de compromiso institucional. Esas son las razones por las cuales tenemos este problema en cuanto a las habilidades, las competencias digitales en el núcleo. En segundo, insuficientes recursos y herramientas digitales para la docencia desde el francés como lengua extranjera, es decir, desde el departamento y desde el área de francés. Y en tercer lugar, la demanda de un cambio hacia la educación híbrida por la situación país-universidad,
que ya se presentaba, como hemos dicho, ya para el 2019. Sin embargo, a esto hay que agregar, en el año 2020, esto se refuerza, digamos, por los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de explorar nuevas formas de enseñar, nuevas modalidades vinculadas a lo híbrido, vinculadas a la educación remota. Nuestra hipótesis. La hipótesis básicamente tiene tres partes. En primer lugar, la implementación de un plan de formación digital permitirá llenar los vacíos en las habilidades digitales de los docentes de francés como lengua extranjera y podrá ser desarrollado para complementar las habilidades de conocimientos, know-how y habilidades interpersonales. Esto se complementa con la segunda parte. La realización de la formación del profesorado debe ser con, en y a través de herramientas digitales, a través de tecnologías de información y comunicación. Y en tercer lugar, sería la última etapa, ejecutada después del plan de formación, luego se compartirán los conocimientos adquiridos en la formación docente con los estudiantes de lenguas extranjeras. El actual problema, como se ha visto anteriormente, ha obligado a los profesores a aprender a utilizar y colocar el contexto tecnológico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera más autónoma, pero no guiada. La falta de conocimientos y competencias en el área de las TIC ha sido un obstáculo mayor que han tenido que enfrentar. Más allá, el nivel de competencia de los profesores deben permitirles la utilización de las TIC en el contexto universitario de una manera profesional y durable en el tiempo. No solamente lograr el alfabetismo tecnológico. Por eso se llegó a la conclusión que se necesita de una formación para los profesores de francés como lenguas extranjeras en el ámbito tecnológico, cómo utilizarlo, dónde y la exposición en nuestras salas de clase. Una pedagogía innovadora, basada en la colaboración entre los estudiantes y limite el rol del profesor de transmisor, tomando en cuenta la diferencia y apoyando el enfoque por proyectos para mejorar la calidad de aprendizaje. Que haya una disponibilidad de materiales y de equipos tecnológicos de calidad es una condición altamente indispensable para una integración satisfactoria. El desarrollo profesional en materia TIC, en herramientas tecnológicas para el profesor, como también su capacidad de utilizarlos eficazmente en un contexto educativo. Entonces, en efecto, la adquisición de competencias o la falta de ellas en los profesores es el factor más importante que influye sobre la eficacidad de todo proyecto de integración. Conociendo ya el contexto en el que estamos, los enseñantes deberían ser capaces de utilizar estas herramientas durante sus clases. Es este el nivel de competencias que queremos demostrar en nuestro trabajo de investigación. En otras palabras, nuestros estudiantes deben tener una buena habilidad para manipular las herramientas tecnológicas, la capacidad de innovación tecnológica para la creación y presentación de las secuencias didácticas, una transformación de sus competencias profesionales a fin de que refuercen el proceso de enseñanza en los cursos en modalidad híbrida, enriquecida, de nuevas aptitudes para crear y manejar los cursos de francés como lengua extranjera en presencia de herramientas numéricas. Por lo que nuestra casa de estudio en su departamento de lenguas extranjeras necesita un referencial de competencias, TIC en TIS, que guíe a nuestros profesores y que sea presentado por competencias generales basadas en competencias específicas del saber, saber hacer y del saber ser. Las generales serían, primero que todo, la alfabetización tecnológica. Segundo, distinguir las herramientas, sus características para los fines que el francés como lengua extranjera necesite para que los estudiantes sean capaces de ser autónomos. Distinguir los diferentes usos en el ámbito educativo que les permita guardar información, crear información, cuáles de estos pueden ser para trabajar de forma colaborativa y cuáles no.
¿Qué software puede ser utilizado para las computadoras que se tienen? ¿Cuáles son los gratuitos y cuáles no? ¿Cómo funcionan? Y poder explicar a los estudiantes su funcionalidad. Crear los contenidos del curso, sabiendo que actividades y contenidos pueden ser desarrollados de manera presencial, en línea y de manera híbrida si fuera el caso. Crear los contenidos del curso en base al tiempo, para optimizarlos de forma de la clase para que ésta sea vital, tanto en presencia o no. Formar con herramientas tecnológicas a través de ella o a favor de ella, a los profesores de francés como lengua extranjera. Llegando así a nuestra propuesta, que es la necesidad de formación de profesores. Para establecer lo antes mencionado, la necesidad de formación es constatada gracias al análisis de necesidades presentado y de esta forma resolver la falta de competencias técnicas, humanas y, por qué no, organizacionales. Es importante resaltar que nuestra idea no es obligar la integración total de las herramientas tecnológicas, sino más bien saber utilizarlas e implementar en los cursos que sean necesarios. Se entiende entonces un objetivo general y un específico de formación. Estos objetivos deben basarse en los pilares del saber, saber hacer y saber ser. La modalidad a ser impartida será en forma de talleres para los profesores de francés como lengua extranjera, que ya tengan algún conocimiento o ningún conocimiento sobre las TIC, herramientas tecnológicas, software, con una duración de alrededor 4 horas por 5 días, más o menos. Tomando en consideración el desarrollo de las actividades y de la adquisición de los conocimientos de cada profesor, se tiene que la utilización e integración de dispositivos, herramientas y conceptos claves para comprender el ambiente virtual, los periféricos de entrada, de salida, la utilización de la plataforma Edpuzzle para la integración y edición de videos, guardar y crear información en la plataforma Padlet, para hacer un muro colaborativo profesor-alumno, alumno-profesor, preparar formas de evaluación con la aplicación Kahoot, creación de ejercicios a través de Learning Apps. Son parte de los contenidos del plan de formación. Todo esto conlleva entonces a plantearnos que se podrá realizar de manera síncrona o asíncrona, dividir los grupos en niveles y por comprensión, si saben o no utilizar las herramientas. Y para finalizar, este plan de formación también debe contar con una cultura numérica. Como dije anteriormente, los conceptos fundamentales y conceptos claves, teoría y práctica, diferentes herramientas tecnológicas en el contexto educativo, pedagogía tecnológica y su uso en la sala de aula. La discusión de los contenidos del curso para organizar las actividades que se pueden desarrollar en presencia, a distancia o híbrida. Gracias por su atención.